No es un secreto para nadie que este año ha sido un reto psicológico para todos nosotros. Algunos han podido hábilmente hacer uso de sus recursos mentales y se han mantenido a flote, mientras que otros han tenido que lidiar duras batallas contra sus propias sombras internas. Muchos nos han dejado este año para no regresar jamás, de una forma que pareciera hasta haber sido orquestada por sus almas antes de encarnar. Sin duda alguna, para aquellos que practicamos las artes místicas, todos estos eventos corresponden a una transformación que va más allá de nuestros ojos, a ciertos patrones de cambios energéticos que se manifiestan en nuestro plano como aquello que conocemos como realidad. Hola hermosas luces, bienvenidos todos una vez más a mi canal Energize Aurora. El portal 1111 se abre en unos días y las energías de cambio inminente ya se pueden sentir. El día de hoy les traigo una lectura de cartas especial con esta energía de este portal que se abre el 11-11 de noviembre. Vamos a ver a través de las cartas qué trae para ti este portal energético y cómo concluirán las cosas para ti. Como pueden ver, tenemos 3 grupos a elegir, a escoger el día de hoy. Opción número 1, cuarzo. Opción número 2, acuamarina. Y opción número 3, topacio azul. Quiero que por favor cierren sus ojos, se relajen y dejen que su intuición les guíe a ese grupo de cartas que va a contener ese mensaje importante para ustedes de este portal 1111. Hoy vamos a ver nuestro tarot, nuestras cartas de transformación, nuestro oráculo de arcángeles para recibir mensaje directo de apoyo de los guías espirituales. Acá lo tenemos aquí abajo, tenemos mensajes de arcángeles, acá el tarot y acá nuestros oráculos de transformación. ¿Ya eligieron? Muy bien, vamos a iniciar entonces con aquellos que eligieron el grupo número 1. Hola grupo número 1, bienvenido para todos aquellos que eligieron el cuarzo. Estas son tus cartas. Recuerda que la lectura es general. El mensaje puede o no resonar contigo. Vamos a ver lo que trae este portal 1111 para ti el día de hoy. Tenemos al arcángel Sandalfón para ti en este portal, tu guía espiritual, con la frase intención y el chakra del plexo solar, el chakra amarillo. Tenemos en tu tarot 7 de bastos invertido, caballero de espadas invertido, juicio invertido. Tenemos en tu cartas de transformación, estructura, destrucción y por último, renovación. Muy bien, grupo número 1. Puedo ver en general que has tenido un año sumamente difícil. Acá las cartas están organizadas. Acá tenemos amor, acá tenemos finanzas y acá la parte energética, la parte de la psique, la parte espiritual. Veo en general que has tenido un año lleno de eventos que se pudieran decir desafortunados. Lo hermoso de tu historia, lo bonito, es que al atravesar, al terminar todo, este portal que se abre ahora el 11 de noviembre, va a culminar con luz en tu camino, con la renovación, en el amor.
Tengo acá con este 7 de espadas seguido con estructura que debes de poner tu amor propio por encima del amor hacia las otras personas. Este portal 1111 te va a traer amor propio. Has estado recibiendo daño emocional constante, mucha crítica externa y oposición a lo que tú eres por dentro en tus relaciones. Esto te ha estado cargando y te ha impedido mantener estabilidad mental. Estás como este pequeño tardígrado, así se llama esta especie de acá microscópica, enroscado. Te imagino con los hombros hacia adelante, como decaído, decaída, como enroscado, débil, derrotado por todo esa crítica y ese conflicto emocional, y en tus relaciones que has tenido que ceder a lo que tú eres, a lo que tú deseas para hacer a los demás y a las otras personas feliz. Esto hasta cierto punto ha hecho que te traiciones a ti mismo y ahora mismo te encuentras así enroscado como este pequeño tardígrado. Tienes acá con la carta de la estructura que debes de organizar con este portal que va a abrir estas energías. Debes de aprovecharla, debes de estructurar mejor tus relaciones con las demás personas, debes de establecer límites sanos, debes de poner el amor propio por encima y tener un poquito más de dedicación personal hacia ti, organizar lo que tú quieres, cómo lo deseas y comunicarte con las personas o la persona que ha estado en tu vida con respecto a esta parte emocional y poner límites, porque estás cediendo y estás dejando a un lado tu ser interior, tu propio amor, lo estás echando a un lado, te estás traicionando a ti como ser, estás poniendo los deseos y lo que otras personas quieren por encima de lo que tú quieres, y esto te ha hecho mucho daño y te ha herido. Ahora con este portal del 1111 debes de poner las cosas en su lugar, debes de estructurar mejor la forma en la que te manejas en tus relaciones. Mira acá, una vez que hagas esa organización, esa estructuración correcta, tú primero y los demás van después de ti, porque si tú no te das amor a ti, amor propio, no vas a tener amor sano que darle a los demás. Una vez hagas esa estructura donde tú vas a ser el tope de la pirámide, va a salir el arco iris para ti, todo se va a iluminar, pero recuerda, tú siempre debes de estar primero, los demás van después, los demás van debajo de ti en la pirámide, sosteniéndote. Esto es en la parte de amor, grupo número 1. Tenemos en las finanzas, ando moviendo la cámara mucho hoy. Tenemos en las finanzas con este caballero de espadas invertido. Tampoco te ha ido muy bien este año, las finanzas no han sido tu fuerte, pero con este portal energético del 1111, esta etapa va a llegar a su final y nuevas y frescas oportunidades van a surgir para ti con esta carta de la destrucción. Las cosas van a terminar de finalizar para ti, todo va a destruirse, vamos a decir, el fuego. Acá lo tienes, el fuego va a consumir, a terminar de consumir los árboles, la naturaleza, y de ahí va a renovarse nuevas oportunidades, van a surgir oportunidades frescas, nuevas para ti. Debes de planificarte, debes de enfocarte, debes de buscar balance, colocar tu intención, acá lo tienes con el arcángel Sandalfón. Debes de concentrar tu intención y colocarlo en aquello que deseas, en aquello que pueda ser productivo para ti, para que tú puedas progresar económicamente. Debes de cambiar tu enfoque, enfocarte de una forma más precisa en aquello que te va a traer abundancia, que te va a traer prosperidad. Acá tienes que las cosas van con este portal a terminar de destruirse, a terminar de cerrarse, y nuevas oportunidades van a venir para ti.
Perdón, que se me ha llenado la memoria de la cámara. En la parte espiritual, en la parte de la psiquis, grupo número 1, tenemos acá la carta del juicio invertida. Esta carta es la mosca, es una mosca invertida. Esta carta me dice con este juicio que te has estado criticando y has estado testeando muy duramente tus valores y lo que eres este año. Te has estado cuestionando mucho. De igual forma, tienes mucho miedo en ti. Tienes miedo a actuar, tienes miedo a la transformación, pero también tienes dudas sobre tu camino personal, lo que tienes que lograr, tu propósito en la vida. No sabes qué hacer, no sabes cuál es tu misión, no sabes hacia dónde debes de ir y eso te ha mantenido en una batalla mental contigo mismo. Es un momento acá con esta carta de renovación, es momento de que tu invierno pase a ser primavera y que la regeneración toque tu puerta con este portal 1111. Todo va a regenerarse para ti. Acá tienes, fíjate, el invierno. Vamos a acercar un poquito más a ver si se ve bien. Tienes acá el invierno, luego vienes acá con el arco iris, tienes doble arco iris porque acá te ha salido también el arco iris y luego aquí la primavera. Es lo mismo que pasa con esta carta de destrucción. Con este portal 1111 se va a abrir una nueva puerta de renovación para ti, renovación en todos los aspectos de tu vida, renovación en la parte amorosa, en la parte de finanzas y en la parte psíquica. Debes de mantenerte atento a estos cambios, atenta o atento a estos cambios que están viniendo para ti con este portal y debes de comenzar a tratarte con amor. No te critiques tanto, no te maltrates tanto. Puedes que te digas, por ejemplo, que te equivoques en algo y a veces te digas, ay, pero yo sí soy tonto, yo sí soy tonta. No, no lo hagas, no te maltrates. Trátate con amor, trata de silenciar esa voz de tu crítico interno que tienes. Debes de levantarte, tomar decisiones firmes, pues ahora vas a tener esa bonita oportunidad con este portal del 1111. Vamos a sacar oráculos para estas 3 lecturas del día de hoy. Vamos a empezar con el oráculo del amor. Mensaje de ángeles para ustedes, porque aunque ha sido una lectura muy bonita donde sé que ustedes van a renovarse, van a terminar con buen pie, no me ha agradado mucho, que todo ha sido muy pesado. Quiero darles un poquito de esperanzas. Vamos a ver qué me dice el universo. Mirar un poquito más allá al futuro para ver cómo va a culminar más adelante para ustedes de una forma más positiva, o qué ustedes pueden hacer para que las cosas se tornen positivo más rápido. Vamos a ver acá. Tenemos en el amor. Enciende la luz de tu corazón. Refléjate a un momento en el que experimentaste amor. Muy bien, vas a hacer uso de tus recuerdos para transportarte a un momento donde sentiste amor, donde te sentiste pleno, donde te sentiste completo. Eso me gusta porque eso es hacer uso de la visualización y la visualización trae manifestación y materialización. Entonces tu recurso en el amor es visualizarte en algún momento de tu vida donde tú fuiste feliz, donde tuviste esa relación que querías, donde tuviste la pareja y la persona con la que querías estar, y eso va a hacer que las cosas se materialicen y se manifiesten más rápido para ti. Vamos ahora acá a la parte de finanzas. Me parece que este es el oráculo. Sí, es el oráculo de los cristales. Los cristales representan abundancia, prosperidad. Vamos a ver qué energía de qué cristal te va a acompañar para mejorar más rápido tus finanzas, para aprovechar este portal 1111. Uy, me han caído 2 cartas. Vamos a tomarlas las 2. Tenemos Smitonita
y lepidolita. Muy bien, acá tienes el chakra del corazón y tienes el chakra del tercer ojo. Puedes hacer meditaciones con estos dos chakras para hacer más rápido que llegue la finanza a ti. Los cristales de color verde se utilizan para atraer abundancia y prosperidad. Muy bonito que te haya salido un cristal de color verde, porque eso quiere decir que este cristal te va a ayudar a que tus finanzas y tu prosperidad, tu parte material, mejore en este plano. De la misma forma, la parte del tercer ojo se utiliza para la manifestación. Te va a ayudar tanto con la parte emocional, la parte del amor, como con la parte del dinero, también con la parte espiritual, pues el tercer ojo bien equilibrado y abierto atrae lengua enredada, y facilita que tú puedas materializar y manifestar en el plano físico. Entonces, muy bien, nuestra parte espiritual. Vamos a ver qué nos dice el universo para mantener esa psiquis estable, paciente, mientras este cambio de renovación es atravesado por ti. Vamos a tomar esta de aquí. Ay, no se caigan. Muy bien, tenemos: tu vida es un canvas, artista, manifestación y creatividad. Tienes acá manifestación. ¿Qué quiere decir eso? Que el universo te está dando el recurso de la manifestación para que tú puedas agilizar y acelerar el proceso de materialización en tu vida. Hoy mi lengua está mejor que cualquier día. Te dice que tu vida es una canvas. Una canvas es un lienzo donde pintan los artistas. Por lo tanto, con este portal 1111 vas a tener una nueva oportunidad de tener un lienzo completamente limpio para tú poder crear y manifestar lo que tú desees en tu vida. Grupo número 1. Esto es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Espero que hayas disfrutado de la lectura y te haya ayudado. Nos vemos pronto. Déjame por favor saber en los comentarios cómo ha sido tu experiencia y sé feliz. Hola grupo número 2, bienvenido. Estas son tus cartas para todos aquellos que eligieron la acuamarina. Miren qué cristal más hermoso. Recuerda que la lectura es general, puede o no resonar contigo. Empecemos con tu arcángel. Tu arcángel para este portal es el arcángel Uriel con el tercer ojo y abundancia. La palabra es abundancia. Qué hermoso. Mira qué árbol más hermoso. Abundancia para ti con este portal. Tenemos en tu tarot la carta de el diablo. Esta es la parte del amor. Tenemos en la parte de las finanzas el ermitaño. Seguimos con el tarot. Tenemos el 3 de espadas. En la parte espiritual y de la psiquis, amor, finanzas y espíritu psiquis. En tus cartas de oráculos de transformación tenemos potencial. La parte del amor emocional. En las finanzas tenemos relación. Y por último, en la parte del espíritu tenemos divagar. Muy bien. Grupo número 2, este portal 1111 en general te va a traer muchas cosas hermosas. Tienes una conexión acá en el amor de mucha atracción física. Viene una nueva conexión para ti. Viene a alguien donde va a haber mucha
mucho potencial de crecimiento. Acá lo tienes. Si tomas claro las decisiones correctas con esta carta del diablo, esta nueva oportunidad debes de tratarla con cuidado. Debes de tener y recordar siempre establecer límites sanos, no dejarte llevar por los impulsos. Con esta carta del diablo debes de ser cauteloso en esta nueva conexión que va a llegar a tu vida en el aspecto emocional, en el aspecto del amor. Debes cuidar los lazos y el grado de apego muy importante que le apliques a esta relación, porque esta carta del diablo me habla de tentaciones, me habla de ese pequeño diablito que te está hablando al oído y te está diciendo lo que debes de hacer, que nunca va a ser favorable para ti. Pues debes de tenerlo en cuenta, de que tienes que cuidarte con la forma en la que te trates con esta nueva relación, con esta nueva conexión, para que el potencial que hay entre ustedes no se vea afectado. Ustedes pueden llegar a tener una conexión muy bonita, muy gratificante, donde va a haber mucha atracción, donde va a haber mucha comprensión, pero debes de cuidar los primeros pasos de esa conexión. Tenemos acá en la parte de las finanzas, veo con esta carta de el ermitaño, seguido con la carta de relaciones, que aparentemente has estado planificando, ponderando nuevas fuentes de ingreso. Estás posiblemente contemplando incursionar en nuevas áreas y has estado aprendiendo nuevos talentos. Es posible que con todo esto que está ocurriendo en el mundo, todo este tiempo en casa lo hayas utilizado eficazmente para aprender algo nuevo, algo que te pueda dar un empleo nuevo, algo que puedas poner en práctica para generar una nueva fuente de ingreso. Estás estudiando, estás absorbiendo conocimientos que te van a permitir obtener más ingreso. Este portal va a abrir una nueva puerta para ti, este portal del 11 de noviembre, nuevas oportunidades que te van a permitir aplicar esos aprendizajes que has estado obteniendo y que has estado absorbiendo y obtener ingresos a la misma relación que sean tus esfuerzos. Esta carta de relaciones, es posible que tú estés tratando de independizarte y esos ingresos que tú vas a obtener van a ser por tus propios esfuerzos. Ya no va a ser que tú vas a trabajar o veo que es lo que quieres, que te quieres independizar, que ya no quieres trabajar para otra persona, donde todos tus esfuerzos obtienen la misma cantidad de ingreso todos los meses. No, tú quieres algo diferente, tú quieres ganar más, tú quieres ser libre completamente en cuanto a tus finanzas y te has estado preparando para eso. Tú quieres que lo que tú ganes tenga una buena relación con el esfuerzo que tú pongas en el trabajo. Quiere decir que te has estado empeñando mucho y posiblemente sentías que la retribución económica que estabas obteniendo no equivalía a todo el esfuerzo que tú pones o que ponías en tu antiguo trabajo. Entonces ahora quieres cambiar las cosas y con este portal del 11 de noviembre, 11-11, eso se va a hacer posible para ti, grupo número 2. Tenemos aquí también en la parte espiritual, en la parte de la psiquis, con este 3 de espadas, que has estado sintiéndote muy solo, has estado teniendo una división mental. También con esta carta del ermitaño puede caer aquí en la parte espiritual, pues has estado teniendo una profunda introspección emocional. Estás aprendiendo a dejar ir las cosas y acá con esta carta de divagar, a disfrutar más tu camino. Esta carta te dice que debes también de tomarte tu tiempo. Parece que tú querías apresurar las cosas y saltarte el proceso natural de la vida. El portal 11-11 te dice que debes de tomarte tu tiempo para hacer las cosas. Fíjate acá, aún tú pudiendo ir directo, lo que debes de hacer ahora es divagar un poco, tomarte tu tiempo, disfrutar todo lo de tu camino y unificar tu mente, porque tienes ahora mismo una disyuntiva
en la parte psicológica, espiritual, en la parte de tu psiquis, en la parte de aquello que te mueve a lograr las cosas en tu vida, en tu misión de vida, en aquello que es tu propósito de vida. Vamos a sacar 3 cartas de mensajes del universo para ustedes. Mensajes específicos. Vamos a ver. Tenemos acá nuestro oráculo de amor. Vamos a ver qué mensaje extra tiene el universo para ustedes, grupo número 2, con este portal 1111. Aunque ustedes tienen una lectura muy bonita, mucha abundancia para ustedes, tienen acá mucha abundancia. Vamos a elegir esta. Tenemos aquí: expresa amor a través de los regalos. Una pequeña muestra de amor puede volverse gran apreciación. Muy bien, para esta nueva conexión el universo te dice que des los primeros pasos regalando algo físico, algo tangible, como muestra de tu amor, como muestra de tu cariño, como muestra de tu interés. Tenemos en la parte económica, en la parte de las finanzas. Ha caído una carta, vamos a tomarla. Muy bien, tenemos la piedra del dálmata. Muy bonito que te haya salido esta piedra, porque esta piedra habla de multiplicar lo que uno ya tiene. Es muy curioso porque acá estás tratando de multiplicar tus fuentes de ingresos, independizándote. Pues acá esta carta de la piedra dálmata, si te fijas parece un perrito dálmata, por eso se llama así. Es una piedra de un color blanco hueso con pintitas negras. Esta carta habla de multiplicarla, lo que uno ya tiene. Esta carta se utiliza para multiplicarlo, para reproducirlo, por lo tanto va perfecto, excelente con tus cartas de la finanza. Y de último, para tu parte espiritual y psíquica, tenemos acá el oráculo de las estrellas. Vamos a ver qué tiene el universo para ti con este portal 1111. Tenemos acá, lo siento, sin defensa, haciendo las cosas pasadas que estuvieron mal, bien, sacando raíces. Siento que esto es algo que debes de hacer contigo mismo, porque acá con este 3 de espadas has estado teniendo mucha división mental, mucha soledad. Siento que debes de, esta disculpa se trata de contigo mismo, disculparte contigo mismo por haberte puesto en una posición psicológica y mental que te hizo retrasarte en tu camino, por haber sido tan fuerte contigo, con tu forma de ser. Con este portal 1111 vas a poner las cosas que una vez fueron negativas, lo vas a transmutar, a transformar a positivo. Qué bonito. Vas a retomar, vas a volver a poner tus raíces. Acá incluso tienes con el árbol de la abundancia. Fíjate, las raíces del árbol de la abundancia lo vas a hacer cuando te perdones y cuando te decidas a unificar esa división mental que te creaste con toda esa introspección y con todo ese sostener las cosas. Vas a aprender a dejar ir, vas a aprender a fluir. Grupo número 2. Esto es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Espero que la lectura te haya ayudado. Si ha sido así, déjame por favor saber en los comentarios tu experiencia. Les envío a todos mucha luz y mucha paz. Sé feliz. Hola grupo número 3, bienvenido para todos aquellos que eligieron las piedras de topacio azul. Estas son tus cartas. Recuerda que la lectura es general. El mensaje puede o no resonar contigo.
Empecemos con el arcángel que te va a estar acompañando en este portal. Arcángel Uriel con el tercer ojo, igual que el grupo número 2. Tienes acá libertad, qué hermoso. Este portal te va a traer libertad. Vas a estar liberándote psicológicamente, energéticamente, emocionalmente. En tu tarot tenemos el paje de bastos. El paje de bastos va en tu línea de amor. Tenemos también por acá el caballero de bastos para las finanzas. Qué carta más hermosa con ese delfín. Y por último tenemos el 7 de oros para tu parte psíquica, para tu parte de la psiquis, para tu parte espiritual. Tenemos acá amor, finanzas y espiritualidad, psiquis. En tu oráculo de transformación tenemos conexión, qué lindo aquí con el amor, misterio con finanzas y productividad en tu parte de la psiquis, en tu parte energética. Muy bien, grupo número 3. Un nuevo y prometedor inicio. Acá tienes en el amor, viene para ti con este portal 1111, una nueva conexión viene a ti, o incluso puede ser con este paje una posible reconciliación con alguien, un nuevo inicio, a una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Tengo aquí con esta conexión que las cosas van a reconectarse, vas a tener más fluidez, intimidad con una persona, con un alma afín a la tuya, que va a estar reflejándote amor y pasión. Ustedes entre ustedes van a estar reflejándose. Puede tratarse de una llama gemela incluso. En tu parte de finanzas tenemos acá, vamos a organizar esto aquí. Tenemos acá con este caballero de bastos mucha inspiración creativa, mucha determinación en la parte material, en tus finanzas, en aquello de la parte real de tu vida, de la parte del dinero. Vas a estar alineándote con este portal 1111, con la abundancia. Todo va a estar cayendo en su lugar para ti, con la prosperidad. Hay fuerzas misteriosas asistiéndote aquí en esta parte de finanzas para que tú puedas traer toda esa abundancia en ti. Puedes hacer incluso meditaciones de prosperidad, puedes hacer rituales de prosperidad, puedes hacer afirmaciones o hacer incluso incursionar en trabajos místicos con esta parte de los misterios, pues esto me dice que vas a estar recibiendo asistencia de otros planos en tu parte económica. Si te llama el tarot, si te llama la astrología, si te llama la adivinación, esto puede ser una puerta para ti, para tú ganar buena fuente de ingresos, donde te vas a poder desarrollar bien aplicando estas artes místicas con esta parte de los misterios. Esto me dice que eres una persona muy intuitiva que puede desarrollarse muy bien en la parte económica con este aspecto de la metafísica. Y tenemos acá en la parte espiritual, en la parte de la psiquis, ¿qué has estado teniendo con este 7 de oros invertido? Un poquito de distracción en la parte espiritual. Has tenido falta de enfoque este año. Has perdido un poquito el tiempo. No has avanzado mucho en esa parte de tu psiquis, en esa parte de tu espíritu, en esa parte energética. Debes de, con esta parte de productividad, de tomar notas de aquello que has hecho, de lo que tú entiendes que ha sido tu avance interior y aquello que te falta por hacer. Hoy mi lengua ha estado muy enredada, así que me disculpan si ando tartamudeando o diciendo una palabra por otra. Es que hoy mi lengua ha sido todo un desastre. Sigamos, debes de
evaluar aquello a lo que le dedicas tu tiempo, grupo número 3, y ser un poquito más productivo. Puede ser que hayas estado dedicando demasiado tiempo este año a lo que son las redes sociales, a ver películas, a divagar un poquito en el espacio, a cosas superficiales, y te has olvidado de trabajar en ti, de trabajar en tu parte psicológica, de trabajar en tu parte de tu crecimiento personal. Ahora con este portal del 11-11 debes de ponerte un poquito más productivo para que puedas avanzar rápidamente en estos días de una forma más eficaz y más productiva para ti. Esto lo puedes hacer por medio de la meditación, lo puedes hacer escuchando podcasts que te ayuden a tu crecimiento espiritual, lo puedes hacer con libros, haciendo lecturas conscientes y limitando un poco, equilibrando mejor el tiempo que pasas en el ocio, el tiempo que te entretienes. Grupo número 3, vamos a sacar 3 oráculos para ustedes de amor. Uno acá para las finanzas y uno para la parte espiritual. Iniciamos con nuestro oráculo de amor. Vamos a ver qué mensajito extra tiene el universo para ustedes. Grupo número 3 en este portal 11-11 que se abre. ¿Qué mensaje hay para el grupo número 3? Muy bien. Vamos a tomar acá la última. Tenemos: el amor está rodeándote, está en todas partes rodeándote. El amor está en todas partes, en todos momentos. Simplemente acepta esto como una verdad. Qué bonito. Para esta nueva conexión va a haber mucho amor en esta reconciliación. Vas a sentir que el amor está fluyendo dentro de ti y alrededor de ti. Vamos a ver nuestra parte de las finanzas. El oráculo que nos dice, acá tenemos el oráculo de cristales. Los cristales representan abundancia y prosperidad. Grupo número 3. ¿Qué mensaje extra tiene el universo para ti? Con este portal 11-11 ha caído una carta. Es muy curioso que para esta carta de los cristales todas las cartas me han caído al piso. Tenemos el espíritu de cuarzo aura. Qué hermoso. Este hermoso cristal te hace una conexión directa con los planos superiores. Muy curioso porque aquí tienes la carta de los misterios. Eso quiere decir, es una reconfirmación de que estás recibiendo asistencia de los planos superiores para tu parte de las finanzas. Haz meditaciones de prosperidad. Yo voy a dejar un video de afirmaciones positivas para la abundancia que tengo en mi canal, que te puede ayudar mucho. Recurre a la visualización también para que tú puedas manifestar y materializar más rápido esta parte económica, pues tienes con este portal que se abre la ayuda directa de los planos superiores. Grupo número 3, vamos acá a finalizar con nuestro oráculo de las estrellas para la parte espiritual y de la psiquis. Vamos a ver qué tiene el universo para ustedes el día de hoy con este portal 11-11. Grupo número 3, ¿qué tiene el universo para ustedes el día de hoy? Vamos a tomar acá. Y tenemos... ¡Ay, qué hermoso! Esto es lo que me encanta del tarot, como todo se hace sincronizado. Ancestros estelares, secretos ocultos, sabiduría perdida. Mira un poco más allá. Tienes 3 veces que te ha salido ancestros. Estás teniendo en este portal definitivamente influencia divina para todo lo que vas a estar recibiendo y haciendo energéticamente con este portal del 11-11, tanto para tus finanzas como para tu parte de tu crecimiento energético. Presta atención a las señales, pues tus ancestros, tus guías espirituales, tu yo superior se están comunicando contigo y se van a estar comunicando contigo cuando este portal abra el 11 de noviembre.
Grupo número 3, esto es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Espero te haya gustado la lectura. Si ha sido así, déjame por favor saber en los comentarios y nos vemos pronto. Les envío a todos mucha luz y mucha paz. Sean felices.